porque algunas personas parecen alejarse del mundo, incluso sin querer, que hace que alguien elija. No como castigo, pero como una forma. Hay un tipo específico de individuo que desde una edad temprana siento que no perteneces. Aquí observa más de lo que habla. Analiza más de lo que reacciona. Perilous. Él es visto como extraño, distant, tal vez incluso frío, pero en real, él está en un proceso mucho más profundo que otros perciben. Carl Jung lo llamó individualización. El largo y doloroso camino para convertirte en quien realmente eres. Y este camino es a menudo solitario. Para este video, elegí Vilene, el protagonista del libro. D. John Williams. Vilene Stoner nunca eligió, pero a lo largo de la vida, Ella Lowe, hijo de simples granjeros, entre el trabajo duro y el vacío de una existencia mecánica, tu destino parecía rastreado. Asumir la ciudadanía de los padres repite la rutina de los que vinieron antes que él. Pero, en la universidad, un libro lo cambió todo. Por primera vez, Billion sintió que había algo más allá del mundo concreto. Lowe fue el comienzo de una distancia irreversible. Cambió campos por literatura. Cambió la vida predecible por una búsqueda interior. Pero esta elección tuvo un precio. Amigos perdidos, no encontró conexión con su esposa. Se sintió como un extranjero dentro de su propia vida. Cuanto más se adentró en su viaje, solo. Pero Billion no era un hombre cuando, contrariamente a lo que muchos pensarían, el suyo no estaba vacío. Fue un proceso, una llamada interior, para encontrar tu verdadera identidad. Carl Jung creía que aquellos que se distancian del colectivo están destinados a algo más grande, la confrontación con su propia psique. Pero, ¿todo lleva a la locura? ¿O hay un límite entre la introspección y el aislamiento? Si alguna vez te has sentido desplazado en el mundo, este video puede cambiar la forma en que ves tu propia vida. Ahora entendamos la psicología del solitario. Segunda, Carl Jung. Porque algunas personas lo sienten desde el principio, que son diferentes, que hace que alguien mire a su alrededor y darse cuenta de que no encaja en el flujo. Para Carl Jung, esto no es un error, no es una coincidencia, es una llamada. La soledad no es simplemente la ausencia de compañía. Puede ser un proceso necesario para la transformación individual. Hampton's Salbosses. Como vimos en la introducción, no era un hombre que eligió aislarse por su propia voluntad. Fue tomado poco a poco para un viaje interno, pero esta brecha tiene una explicación profunda. En la teoría de una Guayana, Carl Jung identificó un proceso fundamental en el desarrollo humano, la identificación. Que cada ser humano nace con una psique fragmentada, una mezcla de lo que realmente es y lo que estaba condicionado a ser. A lo largo de la vida, la gente aprende a adaptarse a los patrones, seguir las reglas, para ocultar ciertos rastros de personalidad para ser aceptada. Pero aquellos que por algunos, la razón no encaja, siento que falta algo que no se puede entender, con relaciones superficiales, estado o reconocimiento externo. Estos individuos a menudo experimentar un distanciamiento gradual de lo colectivo. Y ahí es donde comienza la individualización. Segundo, la individualización es el proceso de integración de la psique, donde el individuo descubre y acepta quién es realmente. Pero este camino no es simple. Exige que la persona se aleje de las máscaras sociales y tus partes reprimidas. Algo que la mayoría evita. Aquí está el punto clave. La individualización requiere no necesariamente aislamiento físico, sino una desviación psicológica de las influencias externas. Suicide. ¿Por qué la sociedad funciona como una fuerza requiere que la gente se adapta a las reglas y comportamientos establecidos?
Pero, ¿quién busca la individualización? No puede ser solo un reflejo de los demás. Wilhelm Steiner pasó exactamente por este proceso, sumergiéndome en el mundo de la literatura, el de las expectativas que la familia y la sociedad tenían. Para él, perdió su sentido de pertenencia. Pero al mismo tiempo, encontré algo que la mayoría nunca encuentra: un propósito interior. Esto es confirmado por estudios modernos en psicología. Un artículo publicado en la revista Personality and Inc., Video de Aldir francés, 2019, mostró que las personas que pasan más tiempo solas tienden a desarrollar niveles más altos de autoconciencia. Why? L. Cuando está bien dirigido. Es una etapa necesaria para la evolución personal. Pero hay un detalle importante. Este proceso puede ser peligroso si la persona no sé cómo lidiar con él. Una psicología moderna alerta al hecho de que el aislamiento extremo puede llevar a problemas serios como la depresión, ansiedad e incluso neurodegeneración. El propio Jung reconoció este riesgo. Él diferenció a la mujer, el que conduce al crecimiento personal, de aislamiento destructivo, donde la persona se desconecta completamente de la realidad. Es que necesita tener un propósito. No puede ser solo un refugio del mundo, sino un espacio para construir una identidad real. Wilhelm Steiner se ha mudado, pero nunca perdió su conexión con la literatura. Tu punto de anclaje. Si es solo un vacío, ella se vuelve peligrosa. Pero si es un camino hacia el autoconocimiento, puede provocar infecciones. La sociedad nos enseña que la soledad es algo que hay que evitar. Pero Jung lo vio de manera diferente. Los que se alejan no son débiles, ni están buscando algo más grande. La pregunta: ¿alguna vez has sentido que no perteneces? ¿Has notado que ciertos grupos, ciertas conversaciones, ciertas ambiciones simplemente no tienen sentido para ti? Si la respuesta es sí, tal vez está en su propio proceso de individualización. Pero, ¿a dónde lleva? ¿Ya te diste cuenta que la mayoría de la gente huye? Se rodean de ruido, de interacciones superficiales. Pero, ¿por qué? La respuesta es simple. Quien bucea en la mente precisa enfrentar verdades que preferiría evitar. Carl Jung identificó esto como un de los momentos más críticos del proceso de individualización: el encuentro con la sombra. Aquí es donde se convierte algo mucho más profundo que estar solo. Jung calificó los aspectos reprimidos de la psique como una sombra, esos rasgos de personalidad, deseos y emociones que la sociedad nos ha enseñado a escondernos. Todos tenemos una sombra. Desde la infancia, aprendemos que ciertas actitudes están mal, feo o inaceptable. Entonces, ¿qué hacemos? Enterramos estos impulsos en el inconsciente, pero no desaparecen. Al contrario, sino se crecer y manifestarse de manera destructiva. El aislamiento nos obliga a enfrentar esta sombra. Cuando estamos solos, empezamos a escuchar pensamientos que solemos silenciar. Frustración, miedos. Todo lo que evitamos pensar en la vida cotidiana pasa a primer plano. Wilhelm Steiner lo vivió intensamente. A lo largo de los años, a medida que se alejaba cada vez más de relaciones superficiales, se enfrentó a su propio vacío interno. Se vio a sí mismo frente a la dura realidad de que nunca sería profesor, nunca tendría una familia en el sentido tradicional, nunca tendría el reconocimiento de que tal vez desearía. Su alejamiento de la sociedad no solo lo liberó, también el campeonato cara a cara, con tus heridas más profundas. Esto conecta con la investigación moderna. Un estudio publicado en Psicología 2021 mostró que los periodos de aumentar la actividad de la corteza prefrontal
el área del cerebro asociada con la autorreflexión. Significa que, cuando estamos solos, entramos en un estado de intenso análisis interno, y puede ser liberador y doloroso. Pero, ¿qué pasa con esos que se niegan a enfrentar su propia sombra? La sombra no desaparece si se ignora. Henry Young DOS, cuanto más reprimimos nuestros aspectos criminales, cuanto más controla nuestras vidas inconscientemente, esto se manifiesta de muchas maneras. Personas que repetidamente se sabotean a sí mismas, sin entender por qué, ráfagas de ira que parecen venir de la nada. Las relaciones fallaron por miedo a la intimidad. Un sentimiento constante de insatisfacción, incluso cuando todo se ve bien en la superficie. Aquellos que no se enfrentan a la sombra, a menudo buscan anestesia. Cualquiera de los dos, vicios o relaciones superficiales. Pero esta escapada tiene un costo. Un estudio diario sobre adicciones al comportamiento mostró que el consumo excesivo de redes sociales y entretenimiento rápido está directamente vinculado a me gusta lidiar con el malestar personal. Poor No. Aceptó su condición, su aislamiento y su insignificancia a los ojos del mundo. Encontré una verdad que pocos creen. No necesitaba la aprobación de otros para existir. Young creía que la confrontación con la sombra es un rito de iniciación. ¿Quién tiene el coraje de mirar dentro, sin miedo a lo que encontrarás? Descubrir algo valioso. La mayoría de las personas se pasan la vida tratando de encajar, tratando de ser lo que otros esperan. Pero aquellos que aceptan que miran sus propias imperfecciones y fracasos sin mirar hacia otro lado, conquista algo. Esto no significa que el proceso sea fácil. Jung dijo que la individualización es un acto de coraje, porque requiere romper todas las ilusiones que creamos sobre nosotros mismos. Pero ¿qué hay al otro lado de este proceso? Muchos piensan que ese es el final del camino, que aquellos que se alejan de la sociedad están destinados a permanecer aislados para siempre, pero Carl Jung lo vio de manera diferente. La soledad no es el destino final. Ella es un medio para algo mucho más grande. ¿Quién pasa por el proceso de individualización, que se enfrenta a su sombra y se adentra en su propia psique, descubre una paradoja? Después de esta confrontación interna, el verdadero viaje no es permanecer aislado, pero vuelve al mundo transformado. La soledad es necesaria para el autodescubrimiento, y eso es. Advirtió del peligro. Si el individuo se aísla completamente, se arriesga a perderse en sí mismo. El autoconocimiento no debería ser una prisión. El autoconocimiento no debería ser una prisión, sino más bien un portal a una existencia más auténtica. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo un individuo que pasó tanto tiempo separados puede volver a conectarse con sociedad sin perderse de nuevo? Billy Hemstetter vivió esto. Después de años de aislamiento emocional e intelectual, se dio cuenta de que su soledad no significaba el rechazo del mundo. Significaba que había encontrado una forma única de existir dentro de ella. Ya no necesitaba aprobación externa. Pero eso no significaba que debería rechazar todas las conexiones humanas. Aquí la teoría de una Guyana nos da una respuesta clara. La verdadera individualización solo se completa cuando el individuo toma tu nueva identidad para el mundo. Jung llamó a esto el arquetipo del regreso del héroe. En mitos e historias antiguas, el héroe siempre se embarca en un viaje solitario, enfrenta desafíos internos y externos, y luego regresa a la sociedad, ahora transformado. Este ciclo no es solo simbólico, refleja un proceso psicológico real, y la ciencia lo confirma. Un estudio publicado en el Journal of Personality reveló que la gente que pasa durante periodos prolongados de introspección y aislamiento tienden a desarrollar una mayor madurez emocional
y autenticidad cuando regresan a la vida social. Esto significa que en realidad puede hacer que alguien sea más capaz de crear conexiones profundas y significativo, pero solo si se usa bien. Aquí está el Mayo Ere desafío. ¿Quién pasó por el proceso de individualización? Ya no puedo vivir inconscientemente, siguiendo las normas sociales a ciegas. Pero, al mismo tiempo, preciso encontrar una forma de existir dentro del colectivo, sin asfixiarme de nuevo. Jung sugirió 3 principios para este equilibrio. Mantener la conciencia de la propia identidad. No te moldees para complacer a los demás, pero tampoco cerrar en una burbuja de aislamiento. Elige relaciones de calidad. Después de la identificación, el individuo ya no conecta con nadie, pero solo aquellos que realmente resuenan con tu nueva identidad. Servir al mundo auténticamente. La Mayo Ere realización del proceso. No es solo entenderte a ti mismo, pero usa esta comprensión para impactar en el mundo. De alguna manera, Wilhelm Steiner encontró su manera de existir. Seguía siendo un hombre solitario, pero tu pasión por la literatura, el universo conectado a la realidad. No necesitaba aprobación externa, pero tampoco rechazó por completo a la sociedad. Esta isla clave es una herramienta. No es un destino. Lama, a Jung, creía que los que se enfrentan emergen como individuos verdaderamente libres. No pertenecen ciegamente a un grupo. No sigas las reglas sin cuestionarlas. No vivas de ilusiones. Pero la verdadera libertad no significa rechazar el mundo. Significa volver a eso con nuevos ojos. Saber exactamente quién eres y dónde estás. Ahora, la gran pregunta. ¿Quién realmente logra completar este viaje? Es un camino hacia la transformación. Esto ya lo entendemos, pero ahora llegamos a la pregunta más difícil, porque algunas personas encuentran el equilibrio y otros se pierden en aislamiento. No todos los que se embarcan en este viaje logran regresar. No todos los que se alejan del mundo pueden resistir. Low sin perders. Algunos alcanzan la sabiduría, otros se hunden en la oscuridad. El propio Carl Jung experimentó esto. Hubo un periodo de tu vida en el que se metió tan profundamente en el inconsciente. ¿Quién empezó a tener visiones? Se alejó del mundo. Compartiste tu sombra. Exploró los rincones más oscuros de la mente humana. Why poco a poco, no perdida. Lo que separa a los que emergen más fuertes de aquellos que nunca regresan. Jung advirtió del peligro. La psique humana no estaba destinada a permanecer aislada durante mucho tiempo. Heian, donde la introspección deja de ser crecimiento y se convierte en un ciclo. La ciencia confirma esto. Investigación en neurociencia de la naturaleza. 2023. Mostrar ese aislamiento social contemporáneo cambia la química del cerebro, reducir la producción de dopamina y serotonina, neurotransmisores vinculados al placer y el bienestar. Significa que, cuanto más tiempo pasa alguien aislado, se vuelve más difícil volver al mundo. Villene aturdió con este abismo. Toda su vida estuvo marcada por la distancia. Pero a diferencia de los que se perdieron, encontró un equilibrio. Tu conexión con la literatura. El ciudadano anclado a la realidad. Él era un solitario, pero no un exiliado. Y aquí está la clave. Cada solitario necesita un ancla. Jung creía que el aislamiento absoluto llevó a la disolución del ego. Quien se aísla demasiado pierde los límites entre lo real y lo imaginario, entre el yo y el otro. Puede llevar a la paranoia, al narcisismo extremo o incluso a la locura. Lo que separa al solitario iluminado del solitario perdido. El sabio ve como un medio. No es como un final. Usa el tiempo a solas para conocerse a sí mismo. Pero que la vida sucede en el equilibrio entre lo interior. El alienado se esconde porque le tienes miedo al mundo. Él no busca
el autoconocimiento. Él busca escapar. El sabio tiene un propósito que él se mantiene conectado con la realidad. Sea filosofía, ciencia o cualquier otra cosa. Convierte su soledad en algo más grande. Lo alienado se cierra en ciclos de pensamiento sin salida. Se hunde en teorías, paranoia, resentimientos, sin nunca construir nada real. Young dio que todo hombre necesita enfrentar el inconsciente, pero nunca debe ser consumido por él. Si sientes que es una parte inevitable de tu vida, necesitas preguntarte, ¿está usando este tiempo para crecer o huir? Hamstens Salvajes vivió como un hombre solitario, pero nunca perdiste tu conexión con la realidad. Aceptó su papel en el mundo. Aceptó su papel en el mundo. Incluso sin pertenecer completamente a ella, entendió que eso no era un castigo, era una forma. Crowley nos enseñó que aquellos que pasan por este proceso puede convertirse en algo raro. Individuos verdaderamente libres. Pero esa libertad tiene con un precio. El precio de no poder volver a vivir inconscientemente, ahora que lo sabes. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? La elección es tuya. No deberías estar aquí. Si llegaste a este punto en el video, significa que no eres como la mayoría. Algo dentro sabes que hay un camino más allá de conversaciones vacías y superficiales. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que la soledad no es un error, pero una llamada? La mayoría de la gente nunca llegará tan lejos. Se detendrán a mitad de camino. Volverán a sus vidas comunes, por la falsa seguridad de lo que es cómodo. Pero te quittest. Absorbiste cada idea, reflejado en cada concepto. Speak. Que ya estás más allá del punto de retorno. Ahora la elección es tuya. Puedes dejar este video y sigue como si nada hubiera pasado. O puedes dar el siguiente paso. Si este contenido tenía sentido para ti, si algo dentro de ti resonó con este mensaje, así que no ignores este impulso. Ser miembro de este canal. Si llegaste tan lejos, es porque este espacio es para ti. Y, si quieres apoyar aún más este viaje de conocimiento, considera usar Super Thanks. Esto no es solo apoyo financiero, es una señal de que valoras el contenido que desafía, Sument, y expande tu conciencia. La mayoría de la gente elige permanecer en la superficie, pero no eres la mayoría. Ahora la pregunta final. ¿Podrías simplemente mirar o ser parte de eso?